Buenas, estimados jóvenes y licenciadas. Yo vengo a explicarles un poco sobre el valor crítico. Para dar un pequeño concepto, el valor crítico es el que sirve de frontera, y el que se encuentra para delimitar la zona de aceptación y la zona de rechazo. Y para eso vamos a calcular el valor crítico de Z, que corresponde a un nivel de confianza de un 97%. Para ello necesitamos resolver alfa o error tipo 1, y su fórmula es 1 menos nuestra confianza, que sería 0.97 en este caso. Entonces nos da un resultado de 0.03, que dividido entre 2, que son las dos zonas de rechazo, como podemos ver aquí, nos da como un resultado 0.015. Ya que tenemos el alfa o el error tipo 1 ya resuelto, podemos continuar con el área, ya que para resolver el área necesitamos tener el error tipo 1. Y para el área, nuestra fórmula es 1 menos nuestro alfa, 0.015. En este caso, que ya lo tenemos dividido entre las dos zonas de rechazo. Entonces sería, como resultado tendríamos 0.9850, que cuando lo buscamos en la tabla de Z, podemos ver que nuestro Z crítico se intersectaría en 2.1 en la columna 7. Y como podemos ver en la curva, tenemos nuestra área, que es el 0.9850, que sería el porcentaje de confianza que encontramos, y nuestra zona de rechazo, que sería 0.015. Las tenemos planadas en la curva, en esta zona. Bien, ahora veremos un ejercicio sobre proporción poblacional. Dice el ejercicio: en una encuesta de 50 personas, obtuvimos que 23 están de acuerdo con la pregunta lanzada. ¿Cuál es el intervalo de confianza para estimar la proporción poblacional a un nivel de confianza de un 97%? Para dicho ejercicio estaremos utilizando diferentes fórmulas. La fórmula del intervalo de confianza, también la de margen de error y la probabilidad del fracaso. Iniciaremos dando la solución al mismo. Dice: proporción muestral es igual a valores a favor, que es la X, entre n, que n es el total de datos, es igual a 23, que 23 son las personas que están de acuerdo, y el total de datos, pues el total, que son las 50 personas. Lo dividimos, 23 entre 50 es igual a 0.46. Ya tenemos entonces la proporción muestral, que es 0.46. Ahora veremos la probabilidad del fracaso. Probabilidad de fracaso de Q es igual a 1 menos la proporción muestral, que es P, es igual a 1 menos 0.46, que aquí lo tenemos, que es el valor de proporción muestral. Q es igual a 0.54, porque si restamos 1 menos 0.46, obtenemos el 0.54. N, que es el total de datos, es 50. Z sub C es igual a 2.17. Para el margen de error utilizaremos la fórmula que dice margen de error, o el error del estimado para las proporciones, es igual a la proporción muestral por la probabilidad de fracaso entre n, que es el total de datos. Margen de error es igual a 2.17, que lo tenemos aquí, que 2.17 es el valor crítico. Raíz cuadrada de 0.46, entre paréntesis 0.54, que recordemos que el 0.54
la tenemos aquí, que es la probabilidad de fracasos. Multiplicamos el 0.46 por 0.54 y tenemos margen de error es igual a 2.17, raíz cuadrada de 0.2484, que es el resultado de multiplicar 0.46 por 0.54 entre 50. Dividimos el 0.2484 entre 50, que recordemos que 50 pues es el total de las personas que encuestamos. Nos da margen de error es igual a 2.17, raíz cuadrada 0.0050, que este resultado lo obtenemos de dividir 0.2484 entre 50. Margen de error es igual a 2.17, entre paréntesis 0.0707. Este 0.0707 lo vamos a multiplicar por el valor crítico, ¿verdad? Que es el 2.17. Y el margen de error sería 0.1534. Ahora, para el intervalo de confianza tenemos la fórmula. Intervalo de confianza es igual a proporción muestral menos margen de error menor que proporción poblacional, menor que proporción muestral más margen de error. Intervalo de confianza es igual a 0.46 menos 0.1534, menor que poblacional menor que 0.46 más 0.1534. En esta parte vamos a restar, sería una resta, y en esta parte sería sumar. Restamos 0.46 menos 0.1534, sería intervalo de confianza es igual a 0.3066, menor que proporción poblacional menor que 0.6134, que es el resultado de sumar 0.46 más 0.1534. Intervalo de confianza es igual a 31%, ya en porcentaje, menor que proporción poblacional menor que 61%. Podemos interpretarlo que existe una confianza del 97% que se encuentra en el rango de 31% y 61%. Buen día, tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es Jennifer Abigail Flores Contreras. Soy integrante del grupo número 1 y en esta ocasión me tocó presentar lo que es la estimación de una media poblacional con desviación estándar conocida. Dentro de este proceso se identifica que la estimación de la media o la media menstrual es una variable aleatoria que toma un valor según la muestra concreta que se obtenga. Dentro de este proceso se conoce lo que es la desviación estándar conocida y la desviación estándar desconocida. Para saber identificar cuál es la que vamos a utilizar, se necesitan requisitos importantes, que son que la muestra sea aleatoria simple y que la muestra provenga de una población normal. Para entender mejor lo que el procedimiento y las fórmulas que vamos a utilizar, daré algunos datos importantes, como por ejemplo la Z crítica, que se representa con una Z y una C, la proporción menstrual se representa con una P y una pleca, la probabilidad del fracaso se representa con una Q y una pleca, el total de datos se representa con una N y una pleca, el alfa se representa con un arroba,
el mu se representa con una u reversa, el intervalo de confianza se representa con una IC, el margen de error se representa con una E, la desviación estándar se representa con una T y la media mensual se representa con una X y una pleca. Bueno, dentro de este proceso hay que antes de ponerlo en práctica hay que identificar dos factores importantes, que si nosotros vamos a jugar con una población menor de 30 personas se utiliza lo que es la tabla de T-Student, y si nosotros vamos a aplicar con una población de más de 30 personas utilizaremos lo que es la tabla de puntuación Z. En estadística, la puntuación Z o puntuación estándar de una observación es el número de desviaciones estándar que hay por encima o por debajo de la media de la población. Para calcular una puntuación tipificada, debe saber la media y la desviación estándar de la población. Aquí tengo un ejemplo que lo utilizaremos, que el resultado lo utilizaremos más adelante en el ejercicio que les voy a explicar. Tenemos lo que es el alfa, que es igual a 1 menos 0.97, que esto representa el intervalo de confianza. Lo tenemos al restar esto, nos da como resultado 0.03. Eso lo dividimos entre 2 porque se coloca en cada lado. Tenemos como resultado el 0.015. Ya teniendo este resultado pasaremos a calcular lo que es el área. Calculando el área tenemos 1, que siempre ven la fórmula, menos el 0.015, nos da como resultado 0.985. Cuando tenemos un valor menos de 4 números se le coloca un 0, entonces tendríamos 98.50. Entonces, nos vamos a la tabla donde buscaremos el 98.50 en toda la tabla. Aquí yo ya lo tengo marcado. Y si podemos observar, en la parte izquierda tenemos el 2.1 y aquí está el 98.50, perdón, en 7. Entonces, el resultado, la Z crítica, va a ser 2.17. Y ese sería el valor que utilizaremos más adelante, que utilizaremos en el ejercicio que les voy a explicar ahorita. Tenemos este ejercicio que dice: se practicó una prueba de COVID-19 a 45 personas en un trabajo con una media menstrual de 55.3. Y se sabe que la desviación estándar es del 13.5. Encuentre el intervalo de confianza del 97%. Tenemos, para calcular el intervalo de confianza, que es lo que los pide, necesitamos lo que es el margen de error. Para calcular el margen de error necesitamos lo que es el Z crítico. Al momento, nosotros en esta parte de aquí es lo que yo les estaba explicando anteriormente, cómo se saca. Entonces ya podemos ver que tenemos 2.17, que es el Z crítico. Ya podemos pasar a explicar lo que es el margen de error. El margen de error tiene como fórmula que es igual a Z crítico por la desviación estándar entre el total de datos. En esta parte de aquí solo pasamos a sustituir los datos, donde 2.17 es la Z crítico, 13.5 es la desviación estándar y 45 es el total de datos, donde volvemos a copiar el 2.17, le sacamos la raíz a 45, que es 6.70, volvemos a copiar el 2.17, dividimos 13.5 entre 6.70, nos da a 2.01. Esto lo multiplicamos con 2.17 y nos da como resultado 4.36. Y ese es el valor que nosotros vamos a utilizar en lo que es el intervalo de confianza. Intervalo de confianza lo tenemos que se representa con una IC, es igual a lo que es la media menstrual menos el margen de error, la media menstrual más el margen de error. De aquí solo procederemos a la sustitución de datos, que es 55.3 menos 4.36, que es el margen de error. Y al otro lado tenemos 53.3 más 4.36. En esta parte de aquí solo procederemos a restar lo de la parte izquierda y a sumar lo de la parte derecha.
donde da como resultado 50.94 y el otro 59.66. Lo redondeamos y nos queda 51% y 60%, lo cual se interpreta de la siguiente manera. Existe una confianza del 97% que la media poblacional se encuentra en el rango de 50% y 61% en las pruebas. Y ese sería el resultado. Ahora bien, tenemos lo que es la T-Student, lo que les explicaba anteriormente, que se utiliza cuando cuando se va a utilizar una población menor de 30 personas. En probabilidad y estadística, la distribución T o distribución de T-Student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeña. Entonces, aquí tenemos igual el ejemplo, donde podemos ver que alfa igual 1 menos 0.95, que es 0.5, este 0.5 lo dividimos entre 2, que es el valor por lo que se coloca en cada lado, y lo da como resultado 0.25. De ahí tenemos el total de números, el total de datos, perdón, que es 25, y tenemos este 25 le restamos 1 y nos da como resultado 24. Este 24 es el grado de libertad. Si nosotros observamos en la parte de la izquierda tenemos el grado de libertad y aquí tenemos lo que son los datos. Solo tenemos grado de libertad que es 24 y buscamos el 0.25 que está aquí. Entonces lo da como resultado 0.64 por el redondeado. Por redondeo, perdón. Y eso sería el dato que nosotros vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. En este ejercicio podemos notar que nos dice, se practicó una prueba de COVID-19 a 25 personas en un trabajo con una media menstrual de 55.3 y se sabe que la desviación estándar es de 13.5, encuentre el intervalo de confianza del 95%. Dentro de este proceso ya tenemos muy bien de que esto fue lo que les expliqué anteriormente, donde tenemos lo que es la desviación, tenemos lo que es la desviación estándar, o sea, el dato que nosotros vamos a utilizar, que es 2.064. Y nos pide igual que calculemos el intervalo de confianza, solo que del 95%. Entonces, teniendo los datos, calculamos el margen de error. A este proceso, en esta parte lo calculamos con el 2.064. La desviación estándar, que es de 13.5. El total de datos, que es de 25. Ya de ahí volvemos a copiar el 2.064, el 13.5, le sacamos la raíz a 25, que es 5. En la otra parte volvemos a copiar el 2.064, dividimos 13.5 entre 5, nos da 2.7, multiplicamos ese valor, nos da 5.57. Calculamos el intervalo de confianza, que es igual, es totalmente la misma fórmula. Sustituimos la fórmula 55.3 menos 55.57, perdón. Al otro lado tenemos 55.3 más 5.57, donde nos da como resultado en la parte donde restamos 49.73 y en la parte que sumamos 60.87. Al redondearlo nos sale 50%, al otro lado nos sale 61%. Al momento nos sale el mismo resultado y podemos interpretarlo de esta manera. Existe una confianza del 95% que la media poblacional se encuentra en el rango del 50% y 61% en las pruebas. Ahora vamos a explicar el tema de correlación y regresión. La correlación sirve para determinar la relación entre dos variables, en este caso X y Y. Un ejemplo de correlación es el siguiente. Con los presentes datos, calcula el coeficiente de correlación. ¿Qué relación tiene la edad de unos trabajadores con la cantidad de horas que trabajan? Como primera variable tenemos X, que en este caso son los trabajadores, 1, 5, 6 y 9. En la segunda variable, que es Y, tenemos las horas.
4, 8, 2 y 10. Para calcular x con barra, vamos a sumar cada uno de los valores de x, en este caso, 1, 5, 6 y 9, y dividido entre 4, que son los valores que hay. Hay 1, 2, 3 y 4. Esa sumatoria la vamos a dividir entre 4 y nos va a dar 5.25. Igual en el caso de y, para sacar y con barra, sumamos todos los valores de y los dividimos entre 4 y nos va a dar a 6. En el paso A vamos a colocar los datos en un cuadro con las respectivas columnas de x, de y, de x por y, de x al cuadrado y de y al cuadrado. Colocamos cada uno de los valores en su respectiva columna y al final tenemos la fila de la sumatoria, la cual nos va a servir para despejar la fórmula del coeficiente de correlación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a seguir con el diagrama de dispersión, el cual podemos decir que es una nube de puntos que se grafica en una recta con tendencia a una línea. Aquí vamos a tomar en cuenta los valores de las dos variables, en este caso x y los vamos a graficar de la siguiente manera. En este caso 1 y 4. Nos vamos a ir en la recta y vamos a identificar el valor de 1, que es en x, que está por aquí, y vamos a buscar el 4, el valor de 4 que es en y lo vamos a colocar el punto donde se intersectan los dos puntos, y así sucesivamente con cada uno de ellos, 5 con 8, 6 con 2 y 9 con 10. Ahora vamos con el paso B, que es el coeficiente de correlación. Vamos a dejar la fórmula de R o ρ. R es la que mide la fuerza de la relación entre valores cualitativos operados x y y en una muestra. Su fórmula es R igual a n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por el producto de la sumatoria de y entre raíz de n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x con exponente de 2 por el producto de n, la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y con exponente 2. Ahora vamos a utilizar la tabla que anteriormente había comentado, que es para despejar la fórmula del coeficiente de correlación. Vamos a necesitar la última fila, que es la fila de las sumatorias, para despejar. Este 4 sale de la cantidad de valores que hay en cada variable. Sustituimos la fórmula y decimos n es igual a 4 por 146. 146 sale de la columna de x por y, que es la sumatoria de la columna de x por y, menos 21. 21 sale de la sumatoria de la columna de x por la sumatoria de y, que en este caso es 24. Eso lo dividimos entre, bajamos el 4, lo multiplicamos por 143, que es la columna de la sumatoria de x al cuadrado, 143, menos 21, que es la sumatoria de x, pero ese 21 lo vamos a elevar al 2, eso es por fórmula, y lo vamos a multiplicar por el producto de la raíz, que está dentro de la raíz, que es 4 por 184, que es la sumatoria de la columna de y al cuadrado, y lo vamos a restar por 24, que es la sumatoria de x, perdón, de y, elevándolo al exponente 2. Una vez realizado todo el procedimiento en la calculadora, nos va a dar que el numerador es igual a 584 menos 504, es una resta. Esa resta la vamos a dividir entre las restas que están dentro de la raíz cuadrada, y vamos a hacer lo que está dentro de la raíz cuadrada. Seguidamente
ya una vez realizando el proceso de la resta nos va a dar 80 entre la raíz de 134 por la raíz de 160. Vamos a sacar cada raíz. Seguidamente copiamos el numerador y colocamos entre paréntesis, porque recordemos que el punto indica una multiplicación, y el valor del 131 es igual a 11.45 por 12.65. Eso lo vamos, nos da como resultado 144.84, y lo vamos a dividir 80 entre 144, que nos va a dar a 0.552, que ese es el valor del coeficiente de correlación o el coeficiente o rho. Como tercer paso tenemos la regresión. Regresión es describir entre dos variables la relación existente por medio del cálculo de la gráfica y la ecuación de la recta de regresión. X es la variable independiente. En el paso C vemos la fórmula de B sub 0 más B sub 1 por la variable independiente, que es X. B sub 0 es la ordenada o el intercepto. Y B sub 1 es la pendiente. Para despejar la fórmula de la pendiente, vamos a necesitar también los valores del cuadro para sustituir su fórmula. Su fórmula es n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, entre n, la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x con exponente 2. Sustituimos la fórmula y decimos que 4 por 146 menos 21 por 24. Eso nos va a dar a 584 menos 504. En el denominador tenemos 4 por 143 menos 21 con exponente de 2. Eso nos va a dar a 572 menos 441. Realizando este procedimiento en la calculadora nos va a dar a 80, porque hacemos la resta, las respectivas restas en el numerador y el denominador, y nos da 80 entre 131, que es igual a 0.81. Perdón, 0.61. En el paso B vamos a sustituir la fórmula de la ordenada o el intercepto en y, que es b sub 0, que es la fórmula y con barra menos b sub 1 con x, por x con barra. Sustituimos los valores. Esto sale del cuadrito donde dice x con barra y y con barra. Sustituimos fórmula. Y con barra es igual a 6 menos 0.61, que sale de la b sub 1 por la x con barra, que es 5.25. Hacemos el procedimiento. 6 menos 3.203 nos va a dar igual a 2.80. Para sacar la fórmula de regresión, que es esta, y es igual a b sub 0 más b sub 1 por la variable independiente, y tenemos aquí 2.80 más 0.61 y la variable independiente. Seguimos con la gráfica de la recta de regresión. Ya una vez encontrado cada uno de estos valores, lo vamos a utilizar en la gráfica de la recta de regresión. Pasamos la gráfica de x y y. Decimos que la media de x con barra es 5.25 y la media de y con barra es 6, que sale de aquí. Vamos a ubicarnos en la recta y vamos a buscar la media de x, que es 5.25, que está aquí, y vamos a buscar la media de y, que es 6, que está acá.
2.80 sale de la fórmula de b sub 0 más b sub 1 por la variable independiente. Y decimos que la relación entre las variables r es igual a 0.552 y la variable de ir de valor crítico, que es lo que sale en la tabla, es de 0.950. Vemos que este valor de r encontrado en este ejercicio es menor que el valor que da la tabla. Por lo tanto, como r es menor en valor absoluto que r sub c, concluimos que no existe evidencia para sustentar la relación entre las dos variables.